Aún tenía el olor de la tierra fresca pegado a la ropa cuando llegué frente a la casa de mi hijo. La tumba de mi esposa seguía abierta en mi memoria, igual que la herida en el pecho que me ardía desde que la vi descender entre flores marchitas. Apenas habían pasado 24 horas desde que la enterré y mis piernas todavía temblaban por el cansancio del velorio, por las noches sin dormir, por los años de vida compartida que ahora pesaban como un cuerpo más. Me detuve frente al portón, respirando hondo, esperando encontrar silencio, luto, recogimiento. Pero en lugar de eso, escuché música, risas, copas chocando, una fiesta viva al otro lado de la puerta, mientras mi mundo acababa de morir. Me acerqué despacio a una de las ventanas laterales, como quien se acerca a un incendio sin saber si aún hay alguien atrapado dentro. Y allí los vi, mi hijo, con un vaso en la mano, riendo junto a su esposa y varios invitados. Luces encendidas, botellas sobre la mesa, música fuerte. No era una reunión discreta, era una celebración abierta, desvergonzada. Sentí un nudo subir desde el estómago hasta la garganta. Mis manos se aferraron al marco de la ventana para no caer. Entonces la escuché a ella, a mi nuera, con esa voz suya siempre cargada de veneno. Por mí, hoy mismo bailaríamos encima de su tumba. Las risas estallaron alrededor. Mi hijo se sumó. Y fue en ese instante cuando lo vi mirarme por la ventana y esconderse. No sé cuánto tiempo me quedé parado ahí, viendo cómo desaparecía de mi campo de visión como un niño culpable. Sentí algo romperse dentro de mí que ya venía resquebrajado desde hacía años. Toqué el bolsillo interno de mi saco, asegurándome de que el sobre seguía allí. Respiré hondo. Caminé hasta la puerta principal. No toqué el timbre. No golpeé. Simplemente giré la perilla y entré. Pero antes de continuar me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. La música se detuvo de golpe cuando crucé el umbral. Las risas se apagaron como velas al viento. Todos me miraron. Yo seguía con el mismo abrigo negro del entierro. Todavía llevaba la cinta fúnebre en la solapa. El contraste con los vestidos brillantes, las botellas abiertas y el olor a alcohol era casi obsceno. Nadie sabía qué decir. Nadie se atrevía a moverse. Vi cómo algunos invitados me reconocían y bajaban la mirada con vergüenza. Otros me observaban con curiosidad morbosa. Entonces apareció ella, la misma que minutos antes quería bailar sobre la tumba de mi esposa. «¿Qué haces aquí?», me dijo sin una pizca de culpa. No respondí de inmediato. Avancé un par de pasos dentro de la casa. Observé los cuadros, los muebles, los detalles que mi esposa había elegido con tanto cuidado durante años. Todo estaba igual, salvo el alma del lugar. «Vine a ver a mi hijo», respondí con calma. Ella soltó una risa corta. «Pues hoy no es buen día para lutos», contestó. «Estamos celebrando». «¿Celebrando qué?», pregunté mirando alrededor. «Nuestro nuevo proyecto», dijo con soberbia. «Ahora que todo va a cambiar». Busqué a mi hijo con la mirada. Lo vi al fondo, junto a la cocina, intentando hacerse invisible detrás de dos personas. Di unos pasos más, sin apartar los ojos de él. «Sal», le ordené con la voz baja. No se movió. «Te estoy hablando, hijo», repetí. Finalmente salió de entre la gente. No me miró a los ojos. Tenía la camisa arrugada, el rostro sudado, la culpa escrita en cada gesto. «Papá, yo», balbuceó. Lo interrumpí. «Ayer enterré a tu madre». El silencio se volvió denso como una pared. «Ayer», continué. «Yo sostuve el ataúd. Yo vi cómo la cubrían de tierra. Yo me quedé solo en casa, con su ropa, con su perfume, con su ausencia. Y hoy vengo aquí, y encuentro esto». Mi hijo intentó hablar de nuevo, pero mi nuera se adelantó. «No dramatices», dijo. «Tu mujer ya estaba enferma. Estas cosas pasan. La vida sigue». Sentí que la sangre me retumbaba en los oídos. «La vida sigue para quien todavía tiene alma», respondí. Ella alzó una ceja con desprecio. «Mira, viejo, no vamos a cambiar nuestros planes por un entierro». Esa frase fue el último clavo en el ataúd de todo lo que yo creía haber construido como padre. Miré a mi hijo. «¿Es esto lo que vas a decirme?», le pregunté. «¿Que la muerte de tu madre es un estorbo para tus planes?». Mis palabras cayeron como piedras. Él tragó saliva.
Papá, no hagas esto aquí. Aquí mismo lo hago, respondí, porque aquí mismo la deshonraste. Los invitados empezaron a murmurar incómodos. Algunos buscaban sus abrigos, otros fingían revisar el teléfono. Mi nuera cruzó los brazos. ¿Vas a llorar aquí como un viejo ridículo?, se burló. Tu mujer ya no sirve ni para estorbar. Fue entonces cuando entendí que discutir era inútil, que gritar era inútil, que golpear era inútil. Ellos no iban a comprender nada con palabras. Así que hice otra cosa. Saqué el sobre de mi saco. Lo puse sobre la mesa central, despacio, con cuidado. Todos miraron el gesto. ¿Qué es eso?, preguntó mi hijo. Lo que viene después de las risas, respondí. Lo abrí frente a ellos y dejé caer uno por uno los documentos sobre la mesa. Copias de escrituras, extractos bancarios, contratos, papeles notariales. ¿Reconoces estas firmas?, le pregunté. Mi hijo palideció. Eso está a nombre de mamá, susurró. Estaba, corregí. Ahora está a nombre mío. Mi nuera dio un paso hacia adelante. Eso es mentira, dijo. Esa casa, ese dinero, esos negocios, todo eso es de mi marido. Negué con la cabeza. Nada de esto es tuyo, respondí. Nunca lo fue. Tome uno de los documentos. Tu madre dejó todo perfectamente claro en su testamento. La casa, las cuentas, los terrenos, los ahorros, todo. Yo soy el heredero universal. El murmullo se transformó en un zumbido de pánico. Mi hijo me miraba como si yo ya no fuera su padre, sino un extraño peligroso. Papá, esto no es un buen momento, susurró. Nunca fue un buen momento para respetar a tu madre, respondí. Por eso ahora tampoco es un buen momento para pedir nada. Mi nuera golpeó la mesa. Esto es un abuso, gritó. No puedes quitarnos todo. No les quito nada, dije con calma. Solo devuelvo cada cosa a su verdadero lugar. Ella me miró con odio puro. ¿Y qué piensas hacer ahora?, escupió. ¿Arruinarnos la vida? La miré a los ojos. No, respondí. Ustedes ya se encargaron de arruinar la de mi esposa. Yo solo voy a asegurarme de que nunca más vuelvan a reírse de su tumba. Y sin decir nada más, me di media vuelta. Salí de esa casa entre miradas atónitas, botellas temblando sobre las mesas, música muerta en los parlantes y risas congeladas en gargantas que ya no sabían qué hacer con su propia crueldad. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, supe que aquello era solo el comienzo. La fiesta había terminado, y la verdadera cuenta recién empezaba a cobrarse. No lloré al salir de aquella casa. No grité. No maldije. Caminé hasta mi automóvil con una calma que ni yo mismo entendía. Solo cuando giré la llave y el motor rugió, sentí cómo me temblaban las manos. No era miedo. Era la confirmación definitiva de algo que llevaba años negándome. El hijo que yo había criado ya no existía. En su lugar había un hombre vacío, gobernado por el desprecio y por una mujer que había aprendido a burlarse del dolor ajeno como si fuera un deporte. Conduje sin rumbo durante varios minutos. La imagen de mi esposa enterrada aún ardía en mi memoria, mezclada ahora con las risas de aquella fiesta impía. Pensé en cada sacrificio que ella hizo por su hijo, en los turnos doblados en el hospital cuando él era pequeño, en las noches sin dormir esperando que regresara sano, en las veces que le justificó sus errores frente a mí con tal de no romper el vínculo, todo para terminar escuchando que bailarían sobre su tumba. Cuando llegué a casa, el silencio me golpeó con una fuerza que no esperaba. La ausencia ya no era solo física, era traición. Me senté en el sillón donde tantas veces compartí café con mi esposa. El reloj de la pared marcaba las horas con un sonido que parecía un martillo. Tomé una de sus bufandas del respaldo de una silla y la acerqué a mi rostro. Aún conservaba su perfume tenue. Por primera vez en el día, lloré. No lloré por la muerte. Lloré por la humillación. Pasada una hora, el teléfono vibró. Era mi hijo. Lo miré sonar hasta que la pantalla se apagó. Volvió a llamar. Y otra vez. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque todavía me dolía demasiado escuchar su voz. A la cuarta llamada, dejé que se desviara al buzón. Supe entonces que el silencio también puede ser un castigo. Esa misma noche, mientras me preparaba algo de comer sin hambre, llegó un mensaje suyo. Papá, tenemos que hablar.
Esto se salió de control. No es como parece. Leí esas palabras varias veces. No es como parece. La frase favorita de quien ya fue descubierto. No respondí. Al día siguiente, muy temprano, golpearon la puerta. No hizo falta mirar por la ventana para saber quién era. Abrí despacio. Mi hijo estaba allí, con los ojos cansados, la barba desprolija, ojeras profundas. Olía a alcohol rancio y a desesperación mal disimulada. «Papá», dijo apenas me vio, «tenemos que arreglar esto». No lo abracé, no le di la mano. Simplemente me aparté para que entrara. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, exacto en el mismo lugar donde mi esposa le había servido tantas veces su comida favorita. Tardó unos segundos en hablar. Ella exageró, empezó, refiriéndose a su esposa. La fiesta era solo para distraernos del mal momento. ¿Distracción del entierro?, pregunté con voz neutra. Bajó la mirada. Las cosas se dijeron sin pensar. Se pensaron durante años, respondí. Solo que ayer se atrevieron a decirlas en voz alta. Intentó defenderse. «Papá, tú no entiendes nuestra vida, nuestras presiones, nuestras deudas». «No me hables de deudas», lo interrumpí. «Hace 5 años que te paso dinero cada mes. Nunca pregunté demasiado, nunca exigí explicaciones. Siempre creí que ayudaba a un hijo. Ahora no estoy tan seguro de a quién estaba financiando». Su rostro se tensó. «¿Ella te dijo algo?», preguntó con desconfianza. «No necesitó decir nada», respondí. «Ayer lo dijiste todo tú con tu silencio». Se levantó de la silla con un gesto brusco. «Papá, estás dejándote influenciar por el enojo. Estás cometiendo un error». Lo miré fijo. «El único error que cometí fue creer que todavía eras el hombre que crié». Sus ojos se humedecieron por un instante, pero enseguida se endurecieron. «Necesitamos ese dinero», dijo. «Tenemos compromisos». «Tu madre también tenía compromisos», respondí. «Y aún así, nunca dejó de ayudar cuando tú se lo pedías». «Ella ya no está», gritó de pronto. El eco de su grito quedó suspendido entre las paredes. Respiré hondo. «Justamente porque ya no está», dije con calma. «Ahora escucho lo que antes no quise oír». Se pasó una mano por el rostro. «Si nos quitas todo, nos destruyes». «No», respondí. «Yo solo estoy dejando que la verdad haga su trabajo». Guardó silencio durante unos segundos que parecieron eternos. «Ella», dijo finalmente, «ella nunca te quiso». Sentí el golpe, aunque ya no dolía como esperaba. «Eso no importa», respondí. «Yo la quise a ella». Se levantó de nuevo. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó desafiante. «¿Arruinarnos para honrar a una muerta?». Me puse de pie con esfuerzo. «No honro a una muerta», dije. «Protejo lo que ella levantó con su vida». Él me sostuvo la mirada unos segundos más, y luego se giró hacia la puerta. «Te vas a arrepentir», murmuró. «Yo ya me arrepiento», respondí, «de no haber visto antes quién eras». Salió sin despedirse. El sonido de la puerta cerrándose fue seco, definitivo. Me senté otra vez en la silla. El temblor regresó a las manos. Esta vez no era por dolor, era por decisión. Esa misma tarde fui al banco. Pedí todos los estados de cuenta. Solicité bloqueos preventivos. Inicié los trámites de revisión de movimientos pasados. El gerente me miraba con sorpresa. Nunca antes había visto mi nombre en solicitudes tan firmes. «Es por el fallecimiento de mi esposa», expliqué. «Necesito revisar todo». No mentía. Solo que ahora la revisión tenía otro propósito. De allí fui al despacho del notario, que llevaba años trabajando con nosotros. Le pedí copia certificada del testamento, los poderes, cada documento firmado por mi esposa. Mientras los revisaba uno a uno, entendí hasta qué punto ella había sido cuidadosa. Había previsto todo, incluso esto. Cuando regresé a casa, ya anochecía. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no era mi hijo, era mi nuera. «Viejo miserable», dijo sin siquiera saludar. «¿Te crees muy listo?» «No», respondí. «Me creo viudo». «Nos estás robando», gritó. «Todo eso es nuestro. Nada de lo que nace del desprecio pertenece a nadie», respondí con tranquilidad. «Te vamos a demandar», amenazó. «Estás en todo tu derecho», dije. «Y yo en el mío». Colgué sin esperar respuesta. Esa noche dormí poco, no por miedo, por los recuerdos.
Vi a mi hijo de niño correr hacia su madre después de caer. Vi a mi esposa sonreírle con esa ternura que nunca perdió. Vi al hombre que ahora me amenaza con juicios y con ruina. Y comprendí algo con una claridad brutal. Ya no tenía hijo. Tenía un enemigo con mi sangre. Y la sangre, cuando se pudre, no se salva con palabras. Se corta. Entré a la habitación de mi esposa por primera vez desde su muerte con un respeto que rozaba el miedo. El aire aún estaba impregnado de su perfume suave, ese que nunca quiso cambiar porque decía que los aromas también eran una forma de memoria. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé de pie unos segundos, sin saber por dónde empezar a buscar lo que no sabía que existía. La cama estaba tendida como la dejó el último día. Sobre la mesita de noche descansaban sus anteojos, un rosario y una libreta pequeña que nunca antes había visto. Me senté lentamente y tomé la libreta entre las manos. La tapa era sencilla, sin nombre. Al abrirla, encontré su letra, prolija pero temblorosa en algunas páginas. No eran notas domésticas como pensé al principio. Eran fechas, frases cortas, nombres, y entre líneas un dolor que ella jamás me mostró de frente. Hoy volvió a pedirme que no diga nada. Dice que es nuestro hijo, que no lo haga quedar mal. Me rogó que no te cuente. Sentí que el estómago se me volcaba. Comprendí de inmediato que no se refería a cualquier cosa. Cada página avanzaba en una historia paralela que había ocurrido delante de mis ojos sin que yo la viera. Seguí leyendo. Lo vi levantar la voz frente a ella. Ella temblaba, yo también. Me pidió dinero otra vez. Dice que es para pagar deudas, pero no sé a quién. Ella lloró en el baño. Me pidió que no te diga nada, que tú ya tienes demasiadas preocupaciones. Apreté la libreta contra mi pecho. Mi esposa había sabido mucho más de lo que yo jamás imaginé, y había callado, no por cobardía, por vergüenza, por miedo de que yo viera lo que nuestro hijo se había convertido, por proteger dos mundos a la vez, el mío y el de ella. Me levanté y abrí el ropero. Entre su ropa ordenada, encontré un sobre escondido detrás de una caja de zapatos. Dentro había más papeles, recibos de transferencias, copias de mensajes impresos, solicitudes de préstamos firmadas por mi hijo, cantidades de dinero que ya no podía justificar con ninguna ayuda normal. Me senté en el borde de la cama. Todo aquello había sucedido bajo mi techo emocional sin que yo lo supiera. Mi esposa había sido el dique que contenía una marea de abusos económicos, humillaciones veladas y chantajes disfrazados de necesidad. Recordé entonces cada vez que ella minimizaba una discusión, cada vez que justificaba los desplantes de nuestro hijo, cada vez que me pedía que no interviniera, que no lo presionara, que ya iba a cambiar. Yo acepté por amor y por confianza ciega. En el fondo del sobre encontré una carta dirigida a mí. Tenía fecha de hacía casi 2 años. Nunca me la dio. Germano, si estás leyendo esto, es porque yo ya no tuve fuerzas para decirlo de frente. Nuestro hijo no es el hombre que creímos criar. A veces me pide dinero con una dureza que me asusta. Su esposa me desprecia abiertamente. He visto en sus ojos algo que no sé cómo nombrar. Quise protegerte de este dolor, perdóname. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Yo había sido protegido con mentiras piadosas, mientras ella se desmoronaba por dentro. Ese mismo día revisé una vieja computadora portátil que ya no usábamos. En una carpeta escondida encontré más mensajes, correos, audios guardados. Mi nuera se burlaba de mi esposa. La llamaba vieja inútil. Se quejaba de que aún estuviera viva para heredar más rápido. Mi hijo no la detenía. A veces se sumaba. Una frase quedó grabada en mi cabeza como una maldición. Cuando se muera, por fin seremos libres. Cerré la computadora con fuerza. Nunca había odiado a nadie, hasta ese momento. Salí al patio y me dejé caer en la silla de mimbre, donde tantas tardes tomamos mate los dos. Miré el cielo nublado sin verlo. Había pasado del duelo a algo más oscuro, la revelación. Ya no lloraba solo a mi esposa. Lloraba a la familia que nunca supe que ya estaba rota. Comprendí, con una claridad insoportable, que mi esposa había muerto cargando un peso que no le correspondía. Había sostenido mentiras, excusas, humillaciones, en nombre de un hijo que ya le había soltado la mano mucho antes de que ella soltara la vida. Y yo había estado distraído, envejeciendo tranquilo, creyendo que los problemas eran normales,
que las tensiones eran pasajeras, que el tiempo lo ordenaría todo. No lo ordenó, solo lo escondió. Aquella tarde, volví a leer cada documento con calma fría. El dinero que mi hijo manejaba no era suyo, nunca lo había sido. Mi esposa había puesto propiedades a su nombre solo para facilitar trámites, jamás para cederlas. Los préstamos constantes no eran por necesidad urgente, sino para tapar agujeros que yo aún no lograba dimensionar. Comencé a entender que la venganza que yo empezaba a trazar no era solo por la fiesta, ni por las palabras de mi nuera, ni siquiera por la traición visible. Era por los años de silencio forzado de mi esposa. Cuando llegó la noche, sonó el teléfono otra vez. Era mi nuera. No contesté. Luego llamó mi hijo. Tampoco. Encendí la lámpara del dormitorio de mi esposa y me senté allí, a solas con su ropa colgando todavía intacta. Le hablé en voz alta por primera vez desde que la enterré. «Perdóname», le dije. «Perdóname por no haber sabido, por haber creído en quien ya no merecía fe. Pero te juro que no volverán a reírse de ti. Nunca más». Me quedé allí hasta entrada la madrugada, repasando su vida y la mentira que la rodeó al final. Comprendí que ella no murió de enfermedad solamente, murió de tristeza contenida, de decepción acumulada, de amor malgastado. Al amanecer estaba decidido, ya no dudaba, tenía en mis manos las pruebas, la genealogía del desprecio, el mapa exacto de la traición, y también tenía algo más valioso, la paciencia que solo dan los años. Mi hijo y su esposa aún creían que todo se trataba de una discusión por herencias. No imaginaban que lo que yo había descubierto convertía su codicia en una confesión anticipada. La venganza ya no era solo moral, era también legal y completa. Guardé nuevamente todos los papeles en el sobre y lo dejé sobre la mesa del comedor. Me preparé un café fuerte. Lo bebí despacio como quien se despide de una vida anterior, porque lo que estaba por comenzar no era un arrebato de un viejo herido, era un ajuste de cuentas con la verdad, y ya nada iba a detenerlo. El primer movimiento debía ser silencioso. Nada de gritos, nada de amenazas, solo papeles, firmas y tiempos exactos. Así había sido siempre la manera de mi esposa, discreta, meticulosa, invisible. Yo iba a vengarla con su mismo lenguaje. Esa mañana salí temprano de casa con el sobre bajo el brazo. El cielo estaba gris, como si también él se negara a mirar lo que estaba por ocurrir. Entré al banco donde durante años depositamos juntos nuestros ahorros. La gerente me reconoció de inmediato y me ofreció asiento con una sonrisa automática. Mientras tomaba café le entregué los documentos con calma. «Mi esposa falleció», dije. «Necesito revisar todas las cuentas a su nombre y los poderes asociados». La mujer bajó la voz. «Lo lamento mucho, señor Germano». Sus dedos comenzaron a deslizarse por el teclado con rapidez precisa. Los minutos pasaron lentos. Yo observaba un cuadro abstracto colgado frente a mí, sin verlo realmente. Cada segundo que avanzaba era una pieza más del mecanismo que empezaba a cerrarse sobre mi hijo. «Aquí está todo», dijo finalmente. Su esposa tenía a su nombre varias cuentas que no figuraban como compartidas. Yo asentí. Lo sabía. «También veo que hubo transferencias periódicas hacia una cuenta vinculada a su hijo». «Exacto», respondí. «Y necesito detenerlas». Su expresión se tensó apenas un segundo. «Eso será inmediato», firmé. Un trazo, otro. El dinero dejó de fluir en el mismo instante. «También quiero dejar constancia de que toda operación futura deberá contar exclusivamente con mi autorización», añadí. «Así será», respondió. Cuando salí del banco, el aire me supo distinto. No era alivio, era control recuperado. Caminé unas cuadras hasta el estudio del contador, que llevaba años manejando los impuestos de mi esposa. Allí encontré otra verdad escondida entre números, deudas que yo no conocía, créditos mal justificados, movimientos de dinero que no correspondían con sus ingresos declarados. Todo llevaba el pulso torcido de la desesperación. «Su hijo está endeudado muy por encima de lo que pensábamos», me dijo el contador con cautela. «Y esas deudas estaban siendo cubiertas con fondos de su esposa». Apreté los dientes. «Ya no más», respondí. De allí fui al registro de la propiedad. Pedí certificados de dominio de cada inmueble. La casa donde vivían, los 2 terrenos, el local comercial.
Todo seguía a nombre de mi esposa. Todo. Salí con los documentos en la mano temblándome, no de cansancio, de certeza. Aquella misma tarde, recibí la primera llamada desesperada. Era mi hijo. Papá, algo pasó con el banco, dijo intentando sonar tranquilo. Las transferencias no entraron. Sí, respondí. Pasó lo que debía pasar. Tenemos pagos hoy, insistió. Gente que no espera. Tampoco tu madre esperaba que la enterraras con música y copas, respondí con voz plana. Hubo silencio del otro lado. Estás jugando con fuego, dijo finalmente. No, hijo, respondí. Ustedes jugaron con la tumba equivocada. Colgué. Esa noche sonaron 4 llamadas más. Ninguna contestada. Después los mensajes. Algunos suplicantes, otros amenazantes. Los leí sin apuro, como quien revisa un guión ya conocido. Al día siguiente, fui al estudio del abogado que mi esposa consultó en secreto meses atrás. Él me recibió con un respeto grave. Su esposa era una mujer muy precavida, me dijo mientras abría el expediente. Supo exactamente qué hacer. Me mostró el testamento completo. No había fisuras. Cada cláusula estaba pensada como un muro. La herencia pasaba íntegra a mis manos. Mi hijo solo aparecía en una línea. Quedaría excluido de cualquier beneficio económico directo hasta cumplir determinadas condiciones de conducta que jamás había cumplido. Ella ya sabía, murmuré. Sabía, asintió el abogado, y se estaba preparando. Por primera vez desde su muerte, sentí orgullo por ella sin que el dolor me nublara. Mi esposa no había sido una víctima pasiva, había estado resistiendo en silencio. Salí del estudio con la certeza absoluta de que la ley caminaba de mi lado. Esa tarde mi nuera apareció en mi casa sin avisar. Golpeó la puerta como si todavía fuera su derecho hacerlo. Abrí con calma. ¿Qué hiciste?, me gritó sin saludar. Las cuentas están bloqueadas. Los proveedores nos están llamando. Pasen a la fila, respondí. Todos tienen su turno. Esto es abuso de poder, escupió. Ese dinero es nuestro. No, dije. Ese dinero era de una mujer a la que despreciaste incluso en su tumba. Intentó empujarme para entrar. Me mantuve firme en la puerta. No tienes ninguna autoridad aquí. La tengo, respondí, legal y moral. Me miró con un odio que ya no me impresionaba. Mi marido te va a enfrentar. Que lo intente, dije. Hace años espero que se atreva a mirarme sin esconderse. Se fue dando un portazo. Esa misma noche me llegó una notificación judicial. Habían intentado iniciar acciones contra mí por retención indebida de fondos. Sonreí con amargura. No sabían con qué estaban jugando. Al día siguiente, fui citado al juzgado. Me presenté con todos los documentos bajo el brazo. El juez revisó cada papel con detenimiento. Usted es el heredero directo, confirmó, y está actuando dentro de la ley. La denuncia fue rechazada en el acto. Cuando salí, supe que el pánico verdadero ahora empezaría para ellos. Esa tarde, los vi desde la vereda de enfrente discutir en la ventana de su casa. Gritos, gestos, acusaciones. El castillo que habían levantado sobre el desprecio comenzaba a resquebrajarse desde los cimientos. Mi hijo me llamó otra vez al anochecer. Su voz ya no tenía soberbia. «Papá, nos estamos ahogando», confesó. «Ayúdame». Me quedé en silencio unos segundos. «A mí también me faltó el aire cuando vi bailar sobre la memoria de tu madre», respondí. «Respira ahora ese mismo vacío». Ella exageró, dijo con una débil esperanza. «Tú la aplaudiste con tu silencio», respondí. «Y eso pesa más que cualquier palabra». Colgué una vez más. Esa noche, por primera vez, dormí sin sueños. Ya no veía el rostro de mi esposa cubierto de tierra. Veía documentos, firmas, cuentas congeladas, pasos firmes. El dinero que nunca fue de mi hijo había vuelto a su cauce. Y con cada día que pasaba, la mentira que él había construido se iba quedando sin oxígeno. Yo no celebraba, yo ejecutaba, porque la justicia cuando llega tarde no grita, cae en silencio, como una losa perfecta. El llamado llegó a las 9 de la mañana. Era el abogado de mi esposa. Su voz sonaba grave, profesional, sin rastros de sorpresa. «Señor Germano, ya podemos proceder con la lectura oficial del testamento ante las partes interesadas.
Su hijo y su nuera han sido notificados legalmente. Deben presentarse esta misma tarde. Colgué sin responder nada más. Sabía que ese día marcaría un antes y un después imposible de revertir. Me vestí con el mismo traje oscuro que había usado en el entierro. No por dramatismo, por memoria. Mi esposa había planificado todo en silencio, y yo no iba a traicionarla con un gesto liviano. Llegué al estudio del abogado con 15 minutos de anticipación. Me senté en la sala de espera con las manos cruzadas sobre el bastón. Miré el suelo durante un largo rato. No pensaba en venganza en ese momento. Pensaba en ella, en cómo debió escribir cada línea del documento con el pecho apretado, sabiendo que un día yo estaría allí sosteniendo su última voluntad. El primero en llegar fue mi hijo. Venía solo, sin su esposa. Caminaba con los hombros tensos, la mirada cargada de desconfianza. No me saludó. Se sentó al otro extremo de la sala. 5 minutos después entró ella, la nuera, vestida con un traje claro, demasiado elegante para una sala donde iba a enterrarse su última ilusión. Me miró con desprecio abierto y se sentó junto a mi hijo, tomándole el brazo como si aún tuviera algo que aferrarse. «No te preocupes», le susurró. «Esto no puede ser tan grave». Yo permanecí en silencio. El abogado abrió la puerta de la sala principal y nos hizo pasar. Nos sentamos alrededor de una mesa rectangular. Frente a cada uno había una carpeta cerrada. La mía estaba vacía. La de ellos, no. «Vamos a proceder con la lectura del testamento de la señora», anunció el abogado. «Documento firmado y legalizado hace 18 meses. Vi cómo mi hijo fruncía el ceño. Mi nuera apretó los labios. El abogado empezó a leer con voz clara, sin dramatismos. Cada frase caía como una gota de ácido sobre la mesa. Declaro como heredero universal de todos mis bienes, derechos y acciones a mi esposo, Germano». Mi hijo se irguió en la silla, dejando expresamente excluido a mi hijo de cualquier administración directa sobre los bienes hasta que se cumplan las condiciones de conducta allí estipuladas. Mi nuera se movió inquieta. Quedando bajo exclusiva potestad de mi esposo, la disposición, venta, bloqueo o transferencia de las propiedades y fondos, el abogado hizo una pausa breve para pasar de hoja. Yo sentí el pulso firme. Mi hijo abrió la boca. «Eso no es posible». El abogado lo interrumpió con cortesía implacable. «Le ruego que espere a que termine la lectura», continuó. «Queda establecido que cualquier intento de presión, amenaza, manipulación emocional o difamación contra mi esposo anulará definitivamente cualquier posibilidad futura de reconsideración». Mi nuera se levantó de golpe. «Esto es una farsa», gritó. «Él manipuló a tu madre». Mi hijo la tomó del brazo para sentarla. «Cálmate», le murmuró. Pero el abogado ya había retomado. «Declaro que tomo esta decisión en pleno uso de mis facultades mentales, habiendo sido testigo de conductas que considero incompatibles con la dignidad, el respeto y los valores que intenté inculcar». El silencio se volvió espeso. El abogado cerró el documento. «Eso es todo», dijo. «El testamento es plenamente válido». Mi hijo me miraba como si yo acabara de sacar un arma sobre la mesa. «Tú hiciste esto», dijo con voz temblorosa. «La obligaste». Negué con la cabeza. «Lo hizo sola», respondí. «Como debió hacerlo hace años». Mi nuera me señaló con el dedo. «Nos estás dejando en la calle», gritó. «Eso es lo que quieres». «No», respondí con calma. «Eso es lo que ustedes provocaron». Mi hijo golpeó la mesa. «Eso fue una fiesta, nada más». «Fue una blasfemia sobre la tumba de tu madre», respondí, «y sobre todos los años que te sostuvo sin pedir nada a cambio». Mi nuera se acercó a mí con los ojos inyectados de rabia. «Si crees que vas a quedarte tranquilo después de esto, estás muy equivocado». «Estoy más tranquilo de lo que estuve en los últimos 10 años», respondí. El abogado se levantó. «Señores, esta reunión ha terminado». Al salir del estudio, mi hijo me alcanzó en el pasillo. «Papá», dijo con un hilo de voz, «todavía podemos arreglar esto». Lo miré por primera vez a los ojos desde la muerte de su madre. «No», dije, «tú rompiste lo que no se arregla con palabras». Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina.
Mi nuera gritaba desde atrás, amenazas que ya no recordé al llegar a la calle. Caminé hasta mi auto con una calma que me sorprendía a mí mismo. Puse en marcha el motor y manejé sin mirar hacia atrás. Esa misma tarde comenzaron las consecuencias reales. Los bancos ejecutaron los bloqueos definitivos. Proveedores exigieron pagos atrasados. Los socios que se acercaban a mi hijo hasta el día anterior comenzaron a desaparecer como sombras al amanecer. A las 9 de la noche, él volvió a llamarme. «Papá, estamos en problemas serios», dijo entrecortado. «Gente peligrosa está reclamando su dinero. A mí también me reclamó la vida el día que vi bailar sobre la tumba de tu madre», respondí. «Yo no le debo nada a nadie. Tú sí». «Nos van a hacer algo», sollozó. «Eso debiste pensarlo antes de reírte de una tumba», respondí. «Ahora hazte responsable de tu propia noche». Colgué. Minutos después, fue mi nuera quien llamó. Lloraba. «Señor Germano, por favor, yo me equivoqué. No quise decir eso. Las palabras no siempre salen del error», respondí. «A veces salen del alma. Vinimos a pedirle perdón», dijo. «Devuélvanos al menos una parte». «Ustedes ya retiraron toda la dignidad de esa casa», respondí. «No me pidan que ahora les devuelva lo que nunca cuidaron». Colgué. Esa noche me senté en el comedor de mi casa, con los documentos de la herencia frente a mí. Encendí una vela junto a la foto de mi esposa. «Ya está hecho», le susurré. «Descansa». A lo lejos, escuché sirenas. No supe si iban por ellos. Tampoco lo necesitaba. Las consecuencias ya habían sido soltadas. Y mientras mi hijo y su esposa comenzaban a comprender que lo habían perdido todo sin siquiera haberlo tenido, yo entendí que el testamento de mi esposa no era solo un documento legal. Era su última defensa y mi primera victoria. El derrumbe comenzó de manera silenciosa, como comienzan todas las catástrofes verdaderas. No hubo explosiones ni gritos en los primeros días, solo teléfonos que sonaban sin ser atendidos, correos sin respuesta y puertas que se cerraban una tras otra. Desde mi casa podía ver el vaivén nervioso de sombras detrás de las cortinas de la vivienda de mi hijo. Entraban y salían sin descanso. Ya no había música, ni risas, ni autos lujosos estacionados, solo urgencia, discusiones apagadas y una quietud tensa que anunciaba tormenta. Aquel silencio tenía un peso nuevo, denso, como si el aire mismo se hubiera vuelto más espeso. Mi hijo dejó de llamarme después de la última conversación. Eso también era una señal. Solo quienes ya no esperan nada rompen el contacto por completo. En cambio, mi nuera insistía con mensajes cada vez más erráticos, súplicas, insultos, promesas, amenazas, un mismo dolor adoptando máscaras distintas. Yo leía en silencio, sin responder, no por crueldad, sino porque cada palabra mía ya estaba escrita en los documentos que ella había despreciado. La ley hablaba por mí ahora. Por primera vez en muchos años, no tenía que explicar nada, ni justificarme, ni pedir permiso. Todo avanzaba sin mí, tal como debía. Los rumores comenzaron a circular por el barrio con la velocidad de las malas noticias. El bar al que habían apostado todo cerró durante varios días. Decían que los proveedores ya no fiaban, que los empleados reclamaban sueldos atrasados, que algunos socios habían retirado su parte antes del colapso. Yo escuchaba todo de boca de terceros, siempre en voz baja, como si mi dolor se hubiera vuelto un secreto respetable. Nadie se animaba a preguntarme nada directamente. Mi duelo era público, su ruina aún era solo un susurro, pero el derrumbe ya estaba en marcha, y nadie lo detendría hoy. Una tarde tocaron a mi puerta dos hombres que no parecían del barrio. Trajes oscuros, miradas frías, modales tensos. Dijeron venir a consultar por unas garantías que ya no existían. No les abrí del todo. No porque temiera por mí, sino porque entendí que el mundo de deudas de mi hijo ya se había contaminado con un tipo de gente que no perdona retrasos ni fracasos. Les di la mínima información necesaria y cerré sin discutir. Aquella visita confirmó que la caída ya no era solo económica. Había entrado en territorios donde el arrepentimiento no tiene valor ni precio alguno. Esa misma noche, mi hijo volvió a aparecer, no en mi puerta, sino en mi teléfono. Su voz ya no tenía rabia, apenas una desesperación mal disimulada.
Me habló de millones que no existían, de plazos imposibles, de amenazas veladas. Yo lo escuché con una calma que me sorprendía. Por primera vez, la balanza estaba equilibrada. Él hablaba desde el miedo, yo desde la certeza. Y el miedo, cuando no gobierna al otro, pierde todo su poder. Sin gritos, sin promesas, sin súplicas. Solo números caerán ahora sobre tu conciencia, le dije antes de colgar. Su silencio fue mi respuesta. Al tercer día, la casa de mi hijo amaneció con un aviso de desalojo pegado en la reja. Yo lo supe antes de que él mismo me lo contara. Un vecino, con la voz baja y la mirada incómoda, me informó de qué se trataba. No sentí alegría, tampoco pena. Sentí el peso exacto de una consecuencia cumplida. Nadie puede sostener una mentira grande cuando se le quita el dinero que la alimenta. Mi hijo siempre creyó que el mundo se inclinaba ante quien gritaba más fuerte. Nunca aprendió a arrodillarse ante la verdad. Ahora la verdad lo empujaba atrás. Mi nuera, en cambio, eligió el camino del espectáculo. Llamó a familiares, lloró en redes sociales, habló de traición, de injusticias, de un suegro cruel que quería verlos en la miseria. Algunos creyeron, muchos no, pero la opinión no paga deudas, y pronto sus palabras se quedaron sin eco. Las lágrimas públicas se secan rápido cuando la realidad empieza a tocar la puerta con fuerza. Yo observaba todo desde la distancia, de quien ya no quiere convencer a nadie, solo sobrevivir en paz al final de sus propios días. Mi duelo seguía siendo mío, silencioso pero firme como una piedra. La primera noche que durmieron sin luz eléctrica fue también la primera en que mi hijo aceptó que todo se había terminado. Me llamó pasada la medianoche. Con la voz rota por el cansancio y el miedo, no pedía dinero ya, pedía un lugar donde esconderse. Yo entendí entonces que el orgullo se le había agotado por completo, pero la compasión no se impone con súplicas cuando el daño ha sido demasiado profundo. Le dije que se dirigiera a un banco, a un albergue, a cualquier sitio que no fuera la memoria de su madre traicionada. Colgué sin temblar esta. Los días siguientes fueron una sucesión de noticias grises. El remate de muebles, el cierre definitivo del local, la huida de algunos supuestos amigos. Vi a mi hijo caminar por la calle con la ropa arrugada, más flaco, más viejo de golpe. Nos cruzamos una vez a la distancia. No me saludó. Yo tampoco. En ese silencio se dijo todo lo que ya no tenía remedio. Comprendí entonces que hay pérdidas que no se llevan ataúdes ni flores, solo llevan nombres que dejan de pronunciarse. El suyo, para mí, había muerto el día de la fiesta, también en aquel instante. Yo, en cambio, regresaba cada tarde a una casa silenciosa que poco a poco dejaba de doler. Hablaba con la foto de mi esposa como quien conversa con una presencia real. Le contaba cada paso, cada documento, cada caída. No buscaba su aprobación, buscaba cumplir una promesa íntima, que nadie volvería a burlarse de su memoria sin pagar un precio. La venganza seguía su curso, lenta, firme, inevitable, como el avance de las estaciones. Y aunque aún quedaban capítulos por escribirse, yo sabía que el derrumbe ya estaba completo por dentro. Solo faltaba que el mundo lo confirmara muy pronto. La lluvia caía con una constancia triste aquella tarde. Golpeaba el techo de la galería como si alguien tocara una puerta invisible. Yo estaba en la cocina preparando café cuando sonó el timbre. No fue un timbrazo corto, fue largo, desesperado. Algo en ese sonido me hizo saber, incluso antes de mirar por la ventana, quién estaba del otro lado. Dejé la taza sobre la mesa y caminé con paso lento, apoyándome en el bastón. No apresuré nada. Había aprendido que la desesperación ajena no se calma con prisa, sino con firmeza. Abrí la puerta y allí estaba mi hijo, empapado, el cabello pegado a la frente, la barba crecida de varios días, los ojos hundidos. Ya no quedaba rastro del hombre que brindaba con copas al día siguiente de la muerte de su madre. Frente a mí solo había un cuerpo vencido por el miedo y la ruina. «Papá», dijo apenas. «Por favor». No le respondí. Di un paso hacia atrás para permitirle entrar. Cerré la puerta detrás de él. El sonido del cierre fue seco, definitivo, como todo lo que estábamos a punto de decir. Caminó hasta la sala como quien avanza sobre un campo de escombros. Miraba el suelo, los muebles, las paredes. Todo le resultaba ajeno ahora.
Se detuvo frente al sillón donde solía sentarse su madre. Tragó saliva. «Nos van a quitar la casa», dijo en voz baja. «Todo». Me senté frente a él sin quitarme el abrigo. «Ya te lo advertí», respondí. «Las deudas no se esconden debajo de la tumba de nadie». Se pasó ambas manos por el rostro. Sus dedos temblaban. «Ella me empujó a todo esto», dijo refiriéndose a su esposa. Yo solo quería sentir que valía algo. «Y decidiste demostrarlo burlándote de tu madre muerta», respondí. No levantó la vista. «Estaba borracho. Estaba sobrio cuando la abandonaste en vida», repuse. Seguimos en silencio unos segundos eternos. Afuera, la lluvia seguía su ritmo incansable. «Los acreedores vinieron hoy de nuevo», confesó. «No son buena gente. Nunca lo son quienes viven del dinero ajeno», respondí. Mi hijo cayó lentamente de rodillas frente a mí. El golpe de sus rodillas contra el piso resonó en la sala. No porque fuera fuerte, sino porque jamás lo había visto humillarse de ese modo. «Te suplico», dijo con la voz rota. «Sálvame, papá, aunque sea esta vez». Lo observé desde arriba. No vi al niño que fui incapaz de proteger de su propia sombra. Vi al hombre que eligió su camino. «Tu madre te salvó cientos de veces en silencio», respondí. «Yo ya no tengo ese regalo». Levantó la cara con lágrimas abiertas. «Si no haces algo, ella se va a ir», dijo. «Y yo me voy a quedar solo». «Así se quedaron ella y tu madre muchas noches», repliqué. «Solas con tu desprecio». «Yo no la odiaba», gimió. «Solo dejé de verla». «Ese es el comienzo de todas las crueldades», respondí. «Cuando se deja de ver al otro como humano». Golpeó el suelo con la mano. «Dame una oportunidad», gritó. «Una sola». Sentí el colapso en su voz. No celebré, no disfruté, no sonreí. Solo respiré hondo. «Las oportunidades no se piden de rodillas», dije. «Se ganan con actos. Y tú agotaste las tuyas cuando convertiste el duelo en fiesta». «Ella me manipuló», susurró. «Yo ya no sabía quién era». «Eso también lo sabía tu madre», respondí. «Y aún así te sostuvo hasta quedarse sin fuerzas». Mi hijo apoyó la frente contra el piso. Lloraba sin sonido. El agua de su ropa mojada goteaba sobre la alfombra como un reloj miserable. «Fuimos crueles», admitió. «No solo con ella, con los dos». Por primera vez desde que lo vi, su voz sonaba sincera. «Lo sé», dije. «Por eso estás aquí». Se incorporó lentamente. «Entonces ayúdame». «No vine al mundo para salvarte de las consecuencias», respondí. «Vine para enseñarte que existen». Sacudió la cabeza, desesperado. «Si caemos ahora, no nos levantamos más». «Tampoco se levantó tu madre», respondí. «Y tú no la cargaste nunca». Cerró los puños. «No sabía cuánto la estaba lastimando». «Sí lo sabías», repliqué. «Solo elegiste no mirarlo». Volvió a caer sobre los talones. «Te daré todo», dijo. «Me separaré de ella. Trabajaré donde sea. Haré lo que quieras». Eso debiste prometerle a tu madre cuando aún podía escucharte. Lo observé con una mezcla de pena y decepción tan profunda que ya no dolía. Era una tristeza vieja, gastada. «Levántate», le ordené finalmente. Obedeció con dificultad. «No te ayudaré con dinero», dije. «Ni ahora ni nunca más». Sus ojos se llenaron de pánico. «Entonces es el final». «No», respondí. «Este es el principio de tu verdad». Dio un paso atrás. «Ella no va a soportar esto», dijo. «Se volverá contra mí. Así como tú te volviste contra tu madre». Calló. «Hoy te vas sin nada», continué. «Fuera de esta casa, fuera de mis cuentas, fuera de mi refuerzo. Pero no te irás sin algo más». Sacudió la cabeza, confundido. «¿Qué cosa?» Metí la mano en el cajón de la mesa y saqué la libreta de su madre. Se la extendí. «Esto». La tomó con manos temblorosas. «Lee», dije. «Todo». Sus ojos se movían rápidos por las primeras páginas. El color abandonó poco a poco su rostro. «Ella lo sabía todo», susurró. «Sí», respondí. «Y aún así te protegió hasta el final». Las lágrimas le caían ahora sin freno. «Soy un monstruo. Eso lo decides tú desde hoy», dije. «Pero ya no conmigo». Se quedó largo rato mirando aquellas hojas como quien observa un cadáver. Finalmente habló. «No puedo cambiar nada, ¿verdad?» «No», respondí. «Pero puedes cargarlo sin huir». Se puso en pie lentamente. «Nunca pensé terminar así».
Nadie piensa terminar donde lo llevan sus actos, respondí. Pero siempre llegan. Caminó hacia la puerta sin volver a mirarme. Papá, no respondí. Abrió la puerta. El frío y la lluvia volvieron a envolverlo. Antes de cruzar el umbral se detuvo. Ahora sé que ya no tengo padre. Tú lo perdiste antes de perder el techo, respondí sin odio, cuando hiciste que tu madre muriera 2 veces, una en vida y otra en su memoria. Salió. Cerré la puerta. Me apoyé en ella unos segundos. No lloré. No sentí alivio. Solo la pesada certeza de que a veces la piedad consiste en no salvar a quien nunca quiso salvar a nadie. La libreta de mi esposa seguía abierta sobre la mesa. La observé largo rato. Descansa, le murmuré. Ya no lo sostengo más. Y por primera vez desde su muerte, sentí que su silencio ya no era una herida. Era una despedida definitiva. El rumor se propagó antes de que yo dijera una sola palabra. A veces la verdad no necesita testigos directos. Se abre paso sola, como una grieta que recorre un muro desde adentro. Los vecinos ya comentaban que mi hijo había sido visto saliendo con una mochila al hombro, que dormía en el coche de un amigo, que la casa estaba vacía durante días enteros. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido, pero todos intuían que algo grande, algo vergonzoso, había caído sobre él con el peso de una sentencia invisible. Yo escuchaba esos murmullos desde la otra vereda de mi propia vida, sin intervenir, sin corregir nada. El silencio también puede ser un instrumento de justicia. Mi nuera, en cambio, no resistió la presión. Nunca tuvo paciencia para el silencio. Ella necesitaba escenarios, público, ruido, y lo buscó donde más le dolería perderlo. Organizó una reunión con antiguos socios, familiares lejanos, amigos de conveniencia, todos aquellos que en otros tiempos se acercaban con copas en alto y promesas fáciles. Yo lo supe por una llamada que no esperaba recibir, la de una prima de mi esposa, mujer discreta y honesta, que me habló con voz inquieta. «Germano», me dijo, «están contando cosas horribles de ti. Dicen que los dejaste en la ruina por capricho». No me sorprendió. «¿Y tú qué crees?», le pregunté. «Que nadie arruina a otro si no hay algo podrido antes», respondió con firmeza. «Pero también creo que ya es hora de que se sepa todo». Colgué sin responder. Sabía exactamente a qué se refería. Aquella noche, por primera vez desde mucho tiempo atrás, comprendí que mi venganza ya no podía ser solo silenciosa. Lo que habían hecho con el honor de mi esposa merecía ser expuesto con la misma crudeza con la que ellos lo habían pisoteado. 2 días después, acudí a aquella reunión. No fui invitado. Tampoco era necesario. Aquella gente, atraída por el espectáculo de la caída ajena, jamás habría tenido fuerza para impedirme la entrada. Llegué sin anunciarme. Vestía de negro, como siempre desde la muerte de mi esposa. La casa donde se reunían estaba llena de murmullos, copas, risas forzadas. No era una fiesta, era un velorio encubierto por la hipocresía. Cuando abrí la puerta, el murmullo se apagó casi de inmediato. Varias miradas se clavaron en mí con curiosidad, mezclada con incomodidad. Mi nuera estaba de pie junto a una mesa de bebidas. Hablaba con 2 hombres que tiempo atrás habían cerrado tratos millonarios con mi esposa. Al verme, su rostro se contrajo en una mueca de furia. «¿Qué haces aquí?», me preguntó en voz alta. Su tono buscaba humillarme delante de todos. No funcionó. «Vengo a escuchar qué versión de la historia están contando hoy», respondí con calma. Algunos bajaron la mirada. Otros se acomodaron en sus sillas con un interés morboso. La escena estaba servida. «Este hombre nos dejó en la calle», dijo ella señalándome. «Se quedó con todo y ahora finge ser una víctima». Respiré hondo. «Mi esposa murió», dije. «Eso es un hecho. Lo que está en discusión es de qué murieron ustedes por dentro mucho antes». Un murmullo incómodo recorrió el salón. Ella dio un paso hacia mí. «Te aprovechaste de una vieja enferma», escupió. «La manipulaste para quedarte con su dinero». Le sostuve la mirada sin parpadear. «Es curioso», respondí, «porque fue ella quien me pidió que no los defendiera más cuando ustedes se defendieran solos en su codicia». Una de las mujeres presentes intervino con cautela. «Germano, quizá este no sea el lugar». «Este es exactamente el lugar», la interrumpí, «porque aquí se aplaudieron muchas decisiones sin saber su costo, y ha llegado la hora de pagar las entradas». Saqué de mi saco un sobre grueso.
Lo mismo que había hecho el día de la fiesta, pero ahora con público más amplio. Caminar hasta la mesa fue como atravesar una sala de juicios sin juez. Coloqué los papeles en abanico, con lentitud quirúrgica. Aquí están los movimientos bancarios de los últimos 5 años, dije. Las deudas contraídas por mi hijo a espaldas de su madre. Los préstamos pedidos en su nombre sin su autorización directa. Y aquí, agregué sacando otro conjunto de hojas, los mensajes donde se burlan de su enfermedad mientras pedían más dinero. Un silencio denso cayó sobre todos. «Eso es ilegal», murmuró uno de los socios. «Exactamente», respondí. «Por eso ahora la justicia también está al tanto». Mi nuera retrocedió un paso. «Estás mintiendo», gritó. «Entonces demanda», la desafié. La verdad no suele temer a los tribunales. Uno de los presentes, un hombre mayor que había sido socio directo de mi esposa, tomó uno de los documentos y lo leyó con atención. Su rostro se oscureció. «Esto explica muchas cosas», musitó. Yo asentí. «Explica por qué las cuentas no cerraban, por qué los pagos se retrasaban, por qué siempre faltaba dinero aunque los negocios iban bien. Todo tenía el mismo destino, tapar los desastres que ustedes le ocultaban a una mujer que solo quería creer en su hijo». Mi nuera perdió el control. «¡Cállate!», gritó. «Ella ya está muerta. No puede defenderse. Por eso estoy yo aquí», respondí con una calma que heló el ambiente. «Porque cuando alguien muere, lo único que queda es su verdad. Y ustedes creyeron que la iban a enterrar junto con el cuerpo». Los murmullos crecieron. La incomodidad se volvió palpable. Algunos comenzaron a ponerse de pie. Otros miraban a mi nuera con desconfianza abierta. «Nos engañaron», dijo una mujer entre dientes. «Dijeron que todo se había perdido por mala suerte». «No hay mala suerte cuando hay codicia sostenida», respondí. Entonces, por primera vez, apareció mi hijo. Estaba en un rincón, como una sombra. Había entrado sin que nadie lo notara. Su rostro estaba pálido, endurecido por noches sin dormir. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos algo que nunca antes había visto. Vergüenza sin máscara. «¿Es verdad?», le preguntó alguien. «¿Todo esto es verdad?». Guardó silencio. Ese silencio fue su sentencia más cruel. Mi nuera giró hacia él con furia. «¡Di que miente!», le gritó. Pero él no habló. Yo avancé un paso más hacia él. «Aquí está también la cuenta en la que depositaron el dinero que nunca declararon», dije. «Lo que usaron para pagar lujos mientras su madre recortaba medicinas para que no se notaran los agujeros». Mi hijo bajó la cabeza. «Basta», susurró. «Basta fue lo que tu madre dijo muchas veces en silencio», respondí. Hoy solo lo repetimos en voz alta. El ambiente ya era irrespirable. La gente murmuraba sin disimulo. Nombres, cifras, fechas, todo comenzaba a encajar para ellos con la precisión de una tragedia largamente anunciada. Uno de los hombres se acercó a mi nuera. «Nos dijiste que él era un viejo manipulador», le espetó. «Pero los números no mienten». Ella comenzó a llorar, esta vez sin teatro. «Yo solo quería asegurarme un futuro», balbuceó. «Aseguraste tu ruina», le respondí, «porque el futuro construido sobre una tumba siempre se derrumba». Mi hijo dio un paso hacia mí. «Papá, ya basta», dijo con voz agotada. «No», respondí. Esto es exactamente lo que faltaba. Saqué el último documento del sobre, la resolución judicial preliminar, la notificación de investigación abierta por fraude, ocultamiento de capitales y administración indebida. «Esto ya no me pertenece solo a mí», dije. «Ahora pertenece a la justicia». Un murmullo de alarma recorrió el salón. «Nos metiste en problemas a todos», me acusó ella señalando a los demás. «Ustedes ya estaban metidos», respondí. Yo solo encendí la luz. Uno a uno, los presentes comenzaron a retirarse. Nadie quería ser parte visible de ese derrumbe. Nadie quería estar cerca cuando la vergüenza tomara forma definitiva. En pocos minutos, el salón quedó casi vacío. Mi hijo permanecía de pie frente a mí. «Nunca pensé que harías esto», dijo. «Nunca pensé que bailarías sobre la tumba de tu madre», respondí. Nos miramos largo rato. Ya no había rabia, solo un vacío inmenso. «Lo perdiste todo», le dije. «Pero lo peor es que perdiste a quien más te quiso». Giré para irme. Cuando estaba por cruzar la puerta, su voz me alcanzó por última vez.
¿Esto te devuelve a mamá? Me detuve. No me volví. Nada la devuelve, respondí. Pero nada vuelve a manchar su memoria tampoco. Salí bajo el cielo gris. El aire frío me golpeó el rostro. No sentí alivio. Sentí algo distinto. La certeza de que, a partir de esa noche, mi hijo y su esposa dejarían de esconder su caída entre susurros. El mundo ya lo sabía, y la humillación pública, una vez despierta, no vuelve jamás a dormirse. El día amaneció extraño, como si el cielo también supiera que algo definitivo iba a ocurrir. No había sol, pero tampoco lluvia. Una claridad blanquecina cubría la ciudad con un silencio tenso, parecido al que precede a las tragedias. Yo me desperté temprano, sin sobresaltos, con la serenidad de quien ya ha atravesado lo peor. Preparé café, abrí la ventana y dejé que el aire frío entrara sin resistencia. En el fondo, sabía que ese día se cerraría un ciclo que había comenzado el mismo instante en que escuché reír a mi nuera sobre la tumba de mi esposa. Las primeras noticias no tardaron en llegar. Un vecino, siempre bien informado, tocó a mi puerta con gesto grave. Me habló del movimiento inusual frente a la casa de mi hijo desde muy temprano. Camiones, agentes judiciales, funcionarios con carpetas, gente entrando y saliendo con expresión seria. La palabra desalojo flotaba en el aire como una sentencia que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Yo escuché en silencio, asentí con un leve movimiento de cabeza y cerré la puerta con respeto. No sentí alegría, tampoco alivio. Sentí el peso lento e inevitable de lo que se cumple. A media mañana mi teléfono vibró. Era mi hijo. Dudé unos segundos antes de contestar, no porque temiera su voz, sino porque comprendí que esta llamada marcaría el punto de no retorno final entre ambos. Atendí sin hablar. «Papá», dijo, y su voz ya no tenía forma humana. Era un hilo quebrado por el pánico. «Ya están aquí. No pregunté quiénes. No hacía falta. Nos están sacando todo», continuó. «La casa, los muebles, los papeles, todo». Cerré los ojos un instante. «Eso sucede cuando se vive de lo que no pertenece», respondí. «Ella se fue», dijo de pronto, con un suspiro que sonó a derrota. «Me dejó solo». No hubo reproche en su voz, solo un cansancio oscuro. «Así se quedó tu madre muchas veces», respondí, «sola en su propia casa». Mi hijo calló. Al fondo se oían voces, órdenes, el ruido metálico de algo siendo arrastrado. El sonido de su derrumbe se filtraba por cada palabra. «No sabía que dolía tanto perderlo todo», susurró. «Tú perdiste primero a tu madre cuando aún respiraba», le dije. «Esto solo es la consecuencia que faltaba para que lo comprendieras». Corté. No porque no lo quisiese escuchar más, porque ya no quedaba nada que decir. Poco después, supe que la nuera había huido con una maleta pequeña en plena madrugada. Nadie supo si llevaba dinero. Nadie supo si iba a volver. Solo quedó la certeza de que, cuando el barco comenzaba a hundirse de verdad, ella había sido la primera en saltar sin mirar atrás. Siempre fue así, siempre lo sería. Mi hijo había aprendido demasiado tarde cómo eran las personas que eligen el desprecio como forma de vida. Al mediodía, salí a caminar. No sabía a dónde iba. Solo sabía que debía mover el cuerpo para que el alma no se quedara estancada en recuerdos. Pasé frente a la casa de ellos. Vi desde la vereda opuesta cómo sacaban muebles, electrodomésticos, cajas. Algunos curiosos se asomaban desde las ventanas. Otros miraban con falsa discreción, como si observar una ruina ajena fuera un pecado que solo podía cometerse en silencio. Yo caminé despacio, sin ocultarme. Nadie me señaló, nadie habló. Todos sabían quién era, y de algún modo todos comprendían por qué ese final era inevitable. En la vereda, apoyado contra un poste, estaba mi hijo. Tenía la mirada perdida, las manos vacías, la camisa arrugada. Nada quedaba del hombre que una vez se creyó invencible. Cuando me vio, dio un paso hacia mí. Dudó. Avanzó otro. Se detuvo. «Papá», dijo. Lo miré sin odio, sin amor, sin juicio, como se mira a quien ya no nos pertenece. «Se terminó», murmuró. «No», respondí. «Se terminó hace años. Hoy solo se ve». Llevó la mano a su rostro como si quisiera arrancarse la vergüenza de la piel. Ella se llevó una parte de lo poco que quedaba.
Ella se llevó lo que supo agarrar, dije. Como siempre. No me queda nada, confesó. Te queda la verdad, respondí. Y es lo único que nunca supiste cuidar. Me miró como si no entendiera. No me enseñaron a perder así. Te enseñamos a amar, respondí. Fuiste tú quien decidió olvidar esa lección. Un ruido seco interrumpió la escena. Una caja cayó al suelo, se rompió, y algunos objetos se desparramaron sobre la vereda. Un funcionario dio órdenes. 2 hombres levantaron los restos. Todo continuó con la mecánica impersonal de los finales verdaderos. Mi hijo me miró una vez más. ¿Todo esto te devuelve la paz? Pensé en mi esposa, en su sonrisa cansada, en sus silencios, en las humillaciones guardadas como se guardan las espinas para no herir a los demás. Nada me la devuelve, respondí, pero que ya no la manchen. Eso sí, bajó la cabeza. ¿Qué hago ahora? Vivir con lo que elegiste ser, respondí. Es lo único que nadie te puede quitar. Di media vuelta y seguí caminando. No hubo despedida, no hubo promesas, no hubo abrazo, solo el vacío limpio de lo irreversible. Esa tarde, la noticia recorrió el barrio entero. La ruina ya no era un rumor, era un hecho público. Algunos sintieron pena, otros curiosidad, otros tristeza ajena que se contempla desde lejos con una mezcla de morbo y alivio por no ser uno quien cae. Yo regresé a mi casa con pasos lentos, cargando un cansancio que ya no dolía como antes, sino que pesaba como un recuerdo terminado. Al anochecer, mi teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Atendí. «Señor Germano», dijo una voz masculina, «llamamos del juzgado para notificarle formalmente que su hijo ha sido incluido en nuevas diligencias por ocultamiento de bienes». «Gracias por avisar», respondí con calma. Colgué sin añadir nada. No celebré. No maldije. Solo comprendí que la justicia tiene tiempos más largos que la venganza, pero casi siempre llega cuando el alma ya ha agotado todo lo que tenía que sentir. Esa noche cené solo, frente a la silla vacía de mi esposa. Le hablé en voz baja, como cada día. «Hoy se quedaron sin nada», le dije, «tal como tú te quedaste sin respeto mucho antes». El silencio me respondió como siempre, pero ya no era un silencio doloroso. Era un silencio pleno, como si algo se hubiese cerrado por dentro. En la madrugada, soñé por primera vez sin culpa desde su muerte. La vi de espaldas, caminando por un campo abierto, sin peso, sin miedo, sin heridas. No me miró, no la llamé. Entendí que no hacía falta. Su historia conmigo ya estaba completa. A la mañana siguiente, supe que mi hijo había pasado la noche en un albergue público. Nadie lo reconoció, nadie lo ayudó, nadie lo persiguió. Por primera vez, vivía sin el escudo del apellido, del dinero y del desprecio compartido. Estaba solo frente a sí mismo, y esa soledad era la herencia que mejor representaba su vida. Yo, en cambio, me senté en el patio y dejé que el sol tibio me tocara el rostro. Respiré profundo. No sentí alegría, pero tampoco sentí rabia. Sentí algo nuevo, sereno, definitivo. El dolor había dejado de gritar. Ahora solamente existía. Y comprendí que perderlo todo en un solo día no siempre es una tragedia. A veces es el único camino posible para que la verdad, por fin, encuentre un lugar donde quedarse. La mañana era clara cuando fui al cementerio. No llevaba flores. Nunca las llevó ella. Decía que prefería que plantáramos algo vivo en casa antes que dejar algo morir sobre una piedra. Caminé despacio entre las filas de cruces y lápidas hasta llegar a su nombre. Germano y Elisa, ese par de palabras que durante 40 años fueron nuestro mundo entero, ahora descansaban en mármol frío. Me senté en el banco de madera frente a su tumba y apoyé el bastón entre mis rodillas. El viento movía suavemente las hojas de los árboles. Por primera vez desde su muerte, el lugar no me resultó insoportable. Todo se calló, le dije en voz baja, tal como tú lo sabías. El silencio me respondió con una calma nueva. No sentí reproche, no sentí tristeza abierta. Sentí un cierre, el tipo de cierre que no grita, que no sangra, que no suplica, solo termina. Le hablé de la casa vacía de nuestro hijo, de la huida de su esposa, de la vergüenza pública que ahora lo perseguía como una sombra pegada a los talones.
No lo hice con desprecio ni con orgullo. Lo hice como quien entrega un informe final a alguien que conocía el final antes de que empezara. Ella siempre supo más de lo que yo podía imaginar, y ahora lo comprendía con una lucidez tardía, pero necesaria. No te defendí cuando estaba a tiempo, le confesé. Pero nadie vuelve del todo cuando retrocede demasiado tarde. Aún así, ya no podrán reírse nunca más de ti. Recordé su rostro el último día, pálido sobre la almohada, sosteniendo mi mano con una fuerza que no le quedaba para nada más. Recordé cómo quiso decir algo y no pudo. Yo creí que eran palabras de despedida lo que se le había quedado en la garganta. Hoy sabía que eran advertencias. Me quedé un largo rato sin hablar. El sol comenzó a subir. Algunas personas pasaban a lo lejos con ramos de flores. Cada quien llevaba su propio duelo colgado del brazo. Yo llevaba el mío en silencio. Al regresar a casa preparé café para dos por costumbre. Luego reí, por primera vez, al darme cuenta. Serví una sola taza y la llevé al patio. Me senté donde solíamos desayunar juntos los domingos, el mismo sitio donde ella leía, donde yo escuchaba la radio, donde el tiempo pasaba sin necesidad de explicarse. Bebí el primer sorbo despacio. Tenía sabor a despedida definitiva. Ese mismo día supe que mi hijo había sido citado a declarar nuevamente. No pregunté por los cargos. Ya no me pertenecían. Las consecuencias se habían vuelto autónomas. Caminaban solas. Al atardecer fui hasta el terreno que habíamos comprado para construir una casa de descanso y que nunca llegamos a edificar. Allí ella quería plantar un limonero. Nunca lo hicimos. El terreno seguía vacío, pero la tierra estaba fértil. Me arrodillé con dificultad y cavé con mis propias manos un pequeño hoyo. Planté un árbol joven que había comprado esa mañana. No necesitaba decir su nombre. La tierra lo sabía. Ahora sí, murmuré. Aquí vas a quedarte viva. Volví a casa con el cuerpo cansado y el alma extrañamente ligera. Cené algo simple. Pan, sopa, silencio. El reloj marcaba las horas con un sonido que ya no me hería. El pasado había dejado de latir con violencia. Ahora solo existía como un eco lejano. Esa noche soñé con nuestro primer viaje juntos. Caminábamos por una calle de tierra, tomados de la mano, jóvenes, sin deudas, sin traiciones, sin sombras. Ella miraba hacia adelante. Yo la seguía. No había diálogo. No hacía falta. Al despertar, comprendí por fin algo que antes me negaba a aceptar. Yo no había destruido a mi hijo. Él se había venido construyendo en ruinas desde mucho antes. Yo solo dejé de sostener los muros. A media mañana recibí un mensaje suyo. No era una súplica. No era una amenaza. Era una frase corta, sin adorno. Lo perdí todo. Y todavía no entiendo en qué momento. Lo leí 2 veces. No respondí. Algunas respuestas son más justas cuando se callan. Salí a barrer la vereda. Un gesto simple, cotidiano. Vi pasar a un vecino con su hijo pequeño de la mano. El niño reía. El padre sonreía. Pensé en cuántas historias comienzan así y cuántas terminan del mismo modo. Comprendí que el amor no garantiza nada, solo da la oportunidad de elegir bien. Y nosotros habíamos elegido distinto. Antes del anochecer volví a mirar la libreta de mi esposa. Ya no me dolían tanto esas palabras. Ahora eran solo una verdad puesta a salvo. La guardé en un cajón que cerré con llave. No para esconderla, para respetar su descanso. Encendí la radio. Una canción antigua sonó en voz baja, aquella que solía canturrear mientras cocinaba. La dejé terminar sin interrumpirla con lágrimas. No porque no me doliera, porque ya no necesitaba demostrarlo. Miré por la ventana. La calle estaba tranquila. Nadie gritaba, nadie corría. Las luces se encendían una por una en las casas del barrio. El mundo seguía, como siempre, incluso después de los derrumbes. Comprendí entonces que yo no había ganado nada. No había victoria en todo eso. Había una sola cosa recuperada: la dignidad de una mujer que murió creyendo que su sacrificio había sido en vano. No lo fue. Me acosté temprano esa noche, no con cansancio, sino con una serenidad nueva. Cerré los ojos sin miedo a los recuerdos, porque, por primera vez, ya no venían como fantasmas, sino como fotografías bien guardadas. Antes de dormirme, susurré su nombre una vez más.
no como llamado, como agradecimiento. Descansa, le dije, y por primera vez desde su muerte sentí que el peso del pasado ya no se sostenía sobre mi pecho. Estaba a un lado, cerrado, enterrado, al igual que todo aquello que nunca debió haber vivido. Ha pasado un tiempo desde aquella última visita al cementerio. El limonero que planté empieza a mostrar hojas nuevas, pequeñas, tercas, vivas. Cada mañana lo riego en silencio, como quien conversa sin palabras con alguien que ya no necesita oírlas para estar presente. Mi hijo no volvió a buscarme. Supe por terceros que intenta reconstruirse lejos, sin apellido, sin herencia, sin pasado que lo sostenga. No le guardo rencor, tampoco esperanza. Hay vínculos que mueren antes que las personas, y ese fue uno de ellos. Yo sigo aquí, caminando despacio, aprendiendo a estar solo sin sentirme vacío. La casa ya no huele a ausencia, huele a tiempo nuevo, a pan recién hecho, a hojas secas barridas del patio, a café servido para una sola taza, sin culpa. A veces, al anochecer, me siento donde solíamos sentarnos juntos y hablo con Elisa como si acabara de entrar a la cocina. No le cuento del pasado, le cuento del cielo de ese día, del pájaro que se posó en la reja, del árbol que crece. Y siento en lo más profundo que ella escucha sin dolor. No hice todo bien, lo sé, pero hice lo que pude cuando ya no quedaba mucho por salvar. Defendí su dignidad cuando ya no podía defenderse. Y eso, para un hombre de mi edad, es la forma más honesta de seguir viviendo. Soy Germano, y esta fue mi historia. Suscríbete al canal para seguir escuchando historias que nacen del dolor, la verdad y la justicia. Dale me gusta al video si esta historia tocó tu corazón. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia, qué habrías hecho tú en mi lugar y desde qué ciudad nos ves. Gracias por acompañarme hasta el final. Tu apoyo hace que estas historias sigan siendo contadas.